mucosa. ¿Cuándo hay que pedir tomografía? Tomografía computarizada. Cuando hay sobre todo focalización, está asociada la focalización a la MEC o compromiso de pares craneales. Hay que pedir una tomografía, mejor aún, cuando hay compromiso de pares craneales, pedir una resonancia magnética. ¿Qué podemos encontrar en el estudio de imágenes? El compromiso edema cerebral difuso es lo que comúnmente se encuentra, edema cerebral difuso. ¿Cuándo se debe usar corticoides? ¿Debe usarse o no corticoides en el caso de meningoencefalitis? Se recomienda el uso de corticoides cuando el paciente está crítico, tiene ya falla orgánica o una sepsis severa o está en shock séptico como consecuencia de la meningoencefalitis. Pacientes que tienen entonces disfunción cardiovascular en contexto de una falla orgánica o que han presentado convulsiones o que tienen alteración, trastorno de conciencia importante. Sigamos con las preguntas de salud. Mujer de 32 años, mujer de mediana, joven todavía, que presenta, observen esto, cefalea y rigidez de nuca. Podrían decir cefalea, fiebre y trastorno del sensorio están muy a favor de MEC. Pero acá igual, porque tenemos cefalea intensa, que está indicando que podría haber hipertensión endocraniana, más rigidez de nuca, que es el signo más frecuente de MEC. Listo, el diagnóstico es meningoencefalitis. Además presenta vómitos que probablemente sean explosivos, que no van precedidos de náuseas. En el estudio de líquido cefalorraquídeo se encuentra pleocitosis, incremento de leucocitos, apredominio linfocitario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si es una mujer joven que tiene cefalea intensa con rigidez de nuca, el diagnóstico es meningoencefalitis y se encuentra en el estudio de líquido cefalorraquídeo predominio linfocitario, vamos a ver posibilidades. Descartamos bacteriana porque debería ser predominio de polimorfo nucleares. En el caso de hemorragia subaracnoidea, el líquido debería ser por lo menos antocrómico, que no menciono. Nos quedamos entonces con tres posibilidades, que sea por hongos o que sea por virus. Y por hongos y virus predominan los mononucleares, predominan los linfocitos. Por hongos, si bien es cierto la cefalea intensa está a favor de una micosis, de una infección por hongos, pero no dan datos ni de factores de riesgo ni de síntomas clínicos o signos clínicos asociados que nos orienten a pensar en una infección por hongos. La infección por hongos, ya saben, el hongo es un agente oportunista que se va a presentar en pacientes inmunocomprometidos. No tenemos ese dato. Nos quedan dos posibilidades para meningitis viral o meningitis por VIH. Para VIH igual, no hay factores de riesgo que nos orienten a pensar en esta posibilidad. Por lo tanto, nos quedamos finalmente con el diagnóstico de meningoencefalitis viral. Otra pregunta de Nan. En el líquido cefalorraquídeo de la meningitis tuberculosa, ¿no es característico? Este tipo de preguntas negativas, ya por acuerdo de ASPEFAN, no se van a seguir formulando, pero nos sirven para poder practicar. No es característico. ADA. El ADA va a estar elevado en el caso de tuberculosis, adenosin deaminasa, más de 6. Pleocitosis, incremento de las células, y ya saben que es a predominio inicialmente de polimorfos nucleares y después de linfocitos. Predominio mononuclear. Sí, hay un predominio mononuclear. Glucosa normal, proteínas elevadas. Vemos que la ADA elevado, B, pleocitosis, C, predominio mononuclear, E, proteínas elevadas, todas se dan en meningitis tuberculosa. Y glucosa normal puede presentarse, pero no es lo más común. Lo más común es que haya consumo de glucosa. Continuamos con las preguntas. Es una pregunta de salud 2001, un poquito difícil. En un paciente con el diagnóstico de meningitis tuberculosa, que se le practica punción lumbar, el resultado se encuentra en el líquido cefalorraquídeo si tiene meningitis tuberculosa. Es por eso que tenemos que recordar todas las características que podemos encontrar, todas las anormalidades en el estudio de líquido cefalorraquídeo de un paciente con posibilidad de meningitis tuberculosa. Y vamos a encontrar aquí
La pregunta es, en un paciente con diagnóstico meningoencefalitis tuberculosa, que se le hace estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Eso es lo que están preguntando. Y veamos, cloruros disminuidos, glucosa mayor a 60 miligramos, BK positivo, líquido santocrómico, linfocitos mayor a 800. Aquí tenemos que elegir una que tenga mayor fuerza de verdad, mayor fuerza de probabilidad. Y si tenemos que elegir una, en cuanto a glucosa, cloruros disminuidos, esto es variable, glucosa mayor a 60 miligramos, hemos dicho que lo común es que esté disminuida, puede darse esto, pero lo común es que esté disminuida la glucosa. BK positivo, la sensibilidad es baja para detectar, no supera 15-20% en el líquido cefalorraquídeo, es bastante infrecuente. Líquido santocrómico, más bien, esto está indicando una infección por virus, por ejemplo, y los linfocitos mayor a 800, eso es la constante, que hay incremento de los linfocitos. Los leucocitos se pueden incrementar por encima de 2000 y con predominio de linfocitos que puedan llegar a mayor de 800. Esa sería la respuesta. Luego, pregunta de la tomada de otra fuente. Es un paciente joven que presenta cefalea pulsátil, vómitos, con 5 días de evolución. Cefalea pulsátil y vómitos. No está la tríada que decimos cefalea, fiebre, trastorno de sensorio. Tampoco nos dan el signo más frecuente, que es rigidez de nuca. Sin embargo, el mismo enunciado asumen que se trata de meningoencefalitis, cefalea pulsátil y vómitos. Le hacen el estudio de líquido cefalorraquídeo y encuentran un incremento de células a predominio de polimorfonucleares. Eso está a favor de infección bacteriana. Hay gran consumo de glucosa y también incremento de proteínas, lo cual refuerza la posibilidad de que se trate de una infección bacteriana. El diagnóstico más probable es, por lo tanto, bacteriana, que de todas las causas que estamos mencionando, la amebiana, viral, micótica, tuberculosa, donde van a predominar los polimorfonucleares es en la bacteriana. Otra pregunta tomada de otra fuente. La vía de ingreso de los agentes causales de la meningoencefalitis amebiana primaria es, y como ya se ha visto, me parece, en anterior oportunidad, en este caso, por dónde ingresan utilizando la vía de la mucosa nasal. Esa es la vía más frecuente. En el líquido cefalorraquídeo, el criptococo neoforma se busca usando la tinción. La tinción que se busca es la famosa tinción de tinta china. Esta es una pregunta también tomada de otra fuente, con más precisión, es una pregunta de una fuente de Norteamérica. Es interesante. Adolescente joven que tiene una enfermedad, tiempo de enfermedad de una semana y que presenta fiebre, cefalea y confusión. Eso más bien está orientado a meningoencefalitis. En el examen físico, sin embargo, es normal, no encuentran signos meningios. Le hacen una tomografía cerebral y es normal. De todas maneras, en el estudio de líquido cefalorraquídeo encuentran incremento de los leucocitos a 250. No es un incremento, es un incremento leve en realidad, donde van a predominar los linfocitos y los globos rojos de 650 milímetros cúbicos. Si consideramos que es una meningoencefalitis aguda, un paciente joven donde no indican que tenga inmunocompromiso, pero sí que el cuadro clínico lo está llevando a trastorno de sensorio, lo está llevando a confusión. ¿Cuál es el diagnóstico que aquí vamos a plantear? Por el predominio de linfocitos, podría tratarse de una MEC viral. Listo. Diagnóstico MEC viral. ¿Por qué? Porque el incremento de los leucocitos es leve. Porque es a predominio de linfocitos. Pero aquí hay algo. Los globos rojos, ¿por qué están en 650 por milímetro cúbico? Eso está más a favor de determinados virus, como el herpes virus. Pero aquí hay algo que llama poderosamente la atención. Si es una MEC viral, realmente el cuadro clínico no es tan aparatoso, no es tan marcado el compromiso del sensorio. Y aquí vemos que sí, el paciente ya tiene una semana, y para una semana una MEC viral ya la evolución debería ser más bien favorable. Pero aquí el paciente se mantiene en confusión. Eso nos hace dudar respecto al diagnóstico que solamente sea viral. Y en este caso es una pregunta de conducta, de manejo, de toma de decisiones. ¿Qué hacemos acá? ¿Manejamos como una MEC viral simplemente?
¿O es que asumimos que podría ser bacteriana y le damos tratamiento? ¿Por qué? Porque una MEC bacteriana no da tiempo para pensarlo mucho. Cuanto más precoz sea el tratamiento con antibióticos de una MEC bacteriana, mejor será el pronóstico. No solamente en cuanto a sobrevida el paciente, sino para que no deje secuelas. Y en este caso, ¿cuál es la decisión? La decisión es empezar tratamiento con ceftriaxona y vancomicina. ¿Por qué? Por la intensidad del cuadro clínico. Y a pesar que los leucocitos, la elevación sea leve y que sea predominio de linfocitos. Al paciente se le va a hacer una nueva punción lumbar para ver de repente el viraje ya al incremento de los polimorfonucleares. Una pregunta interesante, discutible de repente, pero interesante. Aquí hay otra pregunta. Un varón de 55 años, alcohólico. Ustedes saben que el alcoholismo puede llevar a inmunodepresión. Presenta hace 3 semanas trastorno del sensorio progresivo. Y hay parálisis, hay focalización, compromiso de sexto par. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un estrabismo convergente. El ojo se dirige hacia adentro porque no está operativo el sexto par. Y se encuentra en el estudio del líquido cefalorraquídeo un incremento leve de leucocitos y también un predominio de los linfocitos 56% y un incremento también de los glóbulos rojos. Las proteínas están altas y la glucosa está muy baja. Eso ya está indicando que podría ser bacteriano, a pesar que predominan los linfocitos. Está en tratamiento, aquí se aseguraron, porque están dando tratamiento para bacteriana, ceftriaxona más vancomicina. Se aseguraron porque le están dando tratamiento para virus, aciclovir. Aunque ahora se está indicando val-aciclovir. Sin mejoría, los cultivos a los 48 horas son negativos, el PPD es positivo, lo cual indica que ha tenido infección, una prima infección tuberculosa. ¿Cuál sería la mejor forma para confirmar el diagnóstico? ¿Qué hacer aquí? ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? Que se trata de una meningoencefalitis, ni hablar. Esa es la enfermedad, meningoencefalitis. Pero ¿cuál es la causa? La causa, un paciente inmunodeprimido, paciente alcohólico. Por la glucosa muy baja, es de sospechar que se trata de una etiología bacteriana, o si no, una etiología por tuberculosis. Y hay un predominio de los linfocitos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hay que hacer ante la posibilidad que se trate de una meningoencefalitis tuberculosa, porque puede ser una glucosa muy baja, esta forma de bacteriana, pero tiene ya 3 semanas. A estas alturas ya deberían predominar los polimorfonucleares y siguen predominando más bien los linfocitos. Bacteriana, la posibilidad bacteriana está un poquito ya alejada. Y aquí, más bien, sospechamos en una meningoencefalitis tuberculosa. Paciente inmunodeprimido, que es un tiempo de enfermedad subagudo. Y si el estudio del líquido cefalorraquídeo en este momento no es, más bien, categórico para hacer el diagnóstico de MEC tuberculosa, ¿qué es lo que hay que hacer? La alternativa D. Vamos a repetir, luego de 48 horas de la terapia que está recibiendo el paciente, tenemos que repetir el estudio del líquido cefalorraquídeo, hacer una nueva punción lumbar para demostrar que los cambios estén orientados ya luego de transcurrir los 48 horas para MEC tuberculosa. En el tratamiento empírico, pregunta de NAN 2010 del año pasado, tratamiento empírico para meningitis bacteriana que tenga hiperleucorraquia, consumo de glucosa e hiperproteinorraquia, están hablando pues de una MEC bacteriana. ¿Cuál es el tratamiento? Y acá es una pregunta pero de recontra perversa porque hemos visto que en el esquema es vancomicina más ceftriaxona o ceftriaxona más vancomicina para el tratamiento de MEC bacteriana, que con más frecuencia en los grupos etarios es por neumococo. Y aquí me dan en forma separada, vancomicina a la A, ceftriaxona a la B. Pero yo he visto que esto se da más bien en combinación. Tengo que elegir entre las dos, y si tengo que elegir entre las dos es ceftriaxona. En AN 2010, líquido cefalorraquídeo con glucosa normal, pleocitosis sin incremento de proteínas. Este comportamiento de cuando aumentan las células, los leucocitos, sin incremento de proteínas, sin alteración de la glucosa, estamos hablando de una meningitis aséptica.